José Vicente Latorre es el jefe de área de energía de IBACE Energía. El gobierno regional siempre gestiona muchos fondos propios y europeos, ¿no? Es el que ayuda a los ciudadanos, a las empresas. José Vicente, ¿tú cómo ves de preparadas a las empresas valencianas para esta transición energética de la que estamos hablando? Y también me gustaría saber si existen líneas de ayuda. Yo sé que a Pedro la palabra ayuda no le convence, pero bueno, si existen líneas de ayuda que tengáis previstas para el año que viene. Bueno, buenas tardes. A la primera pregunta, pues las empresas, si no están preparadas, tienen que estarlo, porque también lo ha comentado se ha comentado ya aquí en el foro, la transición energética es imparable. La introducción de la eficiencia y las renovables han venido y se van a quedar. Por tanto, las empresas, aquellas que no estén preparadas, tienen la obligación de prepararse. Pero hay que mirarlo más desde el punto de vista no como una obligación de las empresas a contribuir en esa sostenibilidad, sino como una oportunidad que tienen. Lo hemos oído ya aquí en los distintos ponentes, que no es solamente esa necesidad, sino también es una oportunidad de las empresas de desarrollar. Hemos oído al director general también hablar del desarrollo de la política industrial que va asociada y, por tanto, la respuesta es clara, las empresas tienen que estar preparadas. Cada vez más lo estamos viendo dentro del IBACE, que llevamos, como bien has dicho, aparte de otras actividades, llevamos la distribución de los fondos, no solo europeos, también de la propia Generalitat. Estamos viendo que cada vez más las empresas... Perdón. ¿Queréis un poco de agua? No, si no es por el... Creo que soy un poco alérgico. Y las empresas están completamente volcadas en realizar esas inversiones, ¿no? Sí que me gustaría llevar una voz discordante, porque aquí hemos hablado casi todos, se ha hablado sobre todo de renovables, que no tenemos ninguna duda que es uno de los pilares fundamentales. Pero yo, como responsable también de eficiencia energética, me ha gustado la charla también que ha hecho Carlos, porque justamente ha hablado de otros temas que no tienen que ver tanto con la fotovoltaica. En los últimos años hemos visto cómo todas las empresas, tanto industriales como a nivel doméstico, se han realizado una inversión, yo diría, muy importante en temas de autoconsumo, muy, muy grande, pero quizás yo echo de menos ese poner en valor la eficiencia energética. Quiero recordar que la política energética europea tiene una frase demoledora en su directiva que dice: primero eficiencia, después renovables. No significa que vayan a competir, no compiten, pero sí que es verdad que una de las acciones que ha comentado Carlos es la rehabilitación energética de los edificios, que al final son sumideros, son grandes consumidores de energía, o las propias industrias. Por tanto, creo que tenemos que también reforzar la idea de que la eficiencia energética tiene que estar. Y ahí las empresas, sobre todo las empresas industriales, es donde tienen un gran papel. Porque al final, si nos fijamos en los consumos energéticos, bueno, el proyecto que han comentado de cubierta solar es una empresa gran consumidora, pero al final, si esa empresa, antes de poner las fotovoltaicas, reduce su consumo de energía, yo creo que ese tándem es el que nosotros tenemos que apoyar. También lo que observamos es que la eficiencia energética y las renovables es un poco también asimétrica. Es decir, hay muchísimas empresas, sobre todo grandes y medianas, que han puesto ya la sostenibilidad como en su ADN. Pero las pequeñas empresas les está costando. Es verdad que es una estrategia, que tiene que ser una estrategia de negocio, pero al final necesitan un empujón en las inversiones, porque no tenemos que olvidar que al final tienen que realizar inversiones que en algunos casos pues no pueden acometer, y para eso estamos nosotros, el IBACE. El IBACE estamos un poco también para canalizar fondos que vienen tanto de Europa, como he dicho, como de la propia Generalitat Valenciana, y ayudar a que se hagan realidad esos proyectos, para que esas, sobre todo pequeñas empresas, puedan seguir la senda de la sostenibilidad. En estos momentos, ya también lo ha dicho mi director, estamos gestionando alrededor de 210 millones, la mayoría son fondos Next Generation, y estamos, ayudas que van desde
desde la propia autoconsumo, baterías, movilidad eléctrica, todo el programa de vehículos eléctricos, bueno, bastantes acciones, pero no nos vamos a quedar ahí. El año que viene, de hecho, con los nuevos presupuestos, pues vamos a acometer muchas líneas de ayuda tendentes tanto a eficiencia energética como a renovables. Dentro de eficiencia, pues seguiremos apostando por las líneas de impulso a estas acciones en el sector industrial, sector agropecuario y el sector que nosotros llamamos empresas, que realmente es un sector pues, que ni son agropecuarios ni son industriales. Es decir, intentamos que todas las empresas puedan conseguir una ayuda para acometer actuaciones de eficiencia. Ahí estamos movilizando alrededor de unos 40 millones de euros. Seguiremos trabajando el autoconsumo. Quizás el año que viene nos centraremos más en el fomento de las comunidades energéticas locales como algo dijéramos, punta de lanza del autoconsumo, un autoconsumo colectivo, pero que tiene otras connotaciones no solo técnicas, sino sociales. Y trabajaremos también autoconsumo para ayuntamientos. Bueno, porque nos parece que las empresas, en lo que es la parte de autoconsumo, en muchos casos ya son proyectos rentables y que las propias industrias deberían de acometer porque realmente la instalación de sistemas fotovoltaicos tiene una rentabilidad interesante. ¿Cuál es la trayectoria que pensamos para un futuro? Pues posiblemente lo que haga falta es apoyar el almacenamiento detrás del contador. El almacenamiento es un tema que hoy en día las industrias no lo están tocando, es un tema que está... Bueno, ha habido un ejemplo aquí que me tengo que callar porque ha sido una superbatería, pero sí que es verdad que son proyectos que a nivel industrial no están entrando y pensamos que el almacenamiento debe de ser un punto clave en el desarrollo de todo el sistema eléctrico basado en renovables. Quizás por ahí la idea es canalizar fondos de FEDER para apoyar más que las propias instalaciones de autoconsumo, o sea, de renovables, sino las instalaciones de almacenamiento. El año que viene también seguiremos con movilidad sostenible. Tenemos pequeñas líneas, estamos hablando, bueno, se ha hablado aquí todo el rato del hidrógeno verde, estamos hablando de proyectos, megaproyectos que, lógicamente, en los presupuestos del IBACE no podemos acometer, pero sí que tenemos líneas pues para pequeñas hidrogeneras. De hecho, ya este año se ha apoyado una pequeña hidrogenera para recarga de camiones. Y también tenemos una línea, o pensamos también una línea para pequeños proyectos, vuelvo a decir, pequeños proyectos de hidrógeno verde para procesos industriales, básicamente pensando en el sector cerámico, que es uno de los eso. Claro, comparado con el megaproyecto de BP, pues, de BP, sí, perdón. Pues bueno, los presupuestos que manejamos son pequeños, pero creemos que es necesario realizar algún tipo de acción desde la Generalitat para apoyar este tipo de proyectos piloto de hidrógeno verde. Y yo creo que básicamente me he hecho un repaso de todo lo que pensamos hacer este año que viene y que digo, es reforzar muchísimo las líneas. Sí que es verdad, como ha dicho, que a veces de la Administración se esperan otras cosas, pero el IBACE, nuestro papel fundamental es el fomento de las renovables y la eficiencia energética. Gracias, José Vicente.